La inmortalidad. Muchos la han buscado, pero nadie la ha encontrado. Pero hoy te diremos dónde encontrarla. Es la única institución de la cual puedes pertenecer y te vuelve inmortal. Asiste a este podcast hasta el final, no te lo pierdas y comparte. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de los Caballeros de la Virgen, bienvenidos a un nuevo podcast de Conversando con nosotros, los Caballeros de la Virgen. He tenido la gracia y bendición de ya crear una familia Caballeros de la Virgen que están siguiendo, buscando estos podcasts para poder alimentar su vida espiritual, para poder ayudar a otros, para crecer en ser más semejantes a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y para nosotros es una alegría poder recibir tantas y tantas repercusiones y sacerdotes que nos dicen que sigamos con esto porque hasta en el confesionario han llegado las repercusiones de conversiones, de bendiciones, de gracias que han recibido o particulares o para otras personas porque ustedes han podido transmitir también esto a mucha gente. No solamente verbalmente, sino compartir, por ejemplo, en sus redes sociales, compartir a unos conocidos estos videos. Estamos expandiendo el reino de Cristo en los corazones, más que simplemente por el nombre. No se puede decir Señor, Señor, simplemente. No hay que vivirlo, hay que transformarse, porque uno dice, bueno, la Biblia es muy importante, pero ¿qué es la Biblia sino un estilo de vida para seguir? Nuestro Señor Jesucristo no escribió un libro él propiamente tal. Él lo inspiró a los evangelistas, inspiró a los apóstoles a transmitir todo esto. Pero es más un estilo de vida. No es una hoja de papel, sino es un estilo de vida. Y es la vida de los santos y es la vida de la Iglesia. Y es el tema que vamos a hablar hoy, la Santa Iglesia. Y tenemos a dos invitados de Ecuador, el hermano Francisco Tati. San María. Es con mucha alegría que vamos a tratar hoy el tema, ¿sí? Y un placer estar con todos ustedes. Y antes de más nada, es un privilegio enorme tratar sobre este tema que es nuestra propia madre. Entonces, como símbolo de gratitud, de amor a ella, vamos a desarrollar esta temática muy interesante que es sobre la Iglesia en su aspecto inmortal. Y el hermano que ya estaba aquí, ¿preséntese usted? Sí, María, aquí habla José María. Para mí es un gusto también volver a estar ya del cuarto podcast que grabamos en este tiempo que llevamos aquí en Colombia. Y bueno, es una alegría también porque hemos tratado algunos temas de los novísimos, de las postrimerías, de los ángeles, etc. Y es bonito que podamos tratar hoy sobre este tema de la Iglesia porque, bueno, todo lo que hemos tratado en los otros podcasts justamente son parte de toda esta maravilla que es la Iglesia Católica a la cual todos nosotros pertenecemos. Son los frutos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor fundó la Iglesia, ¿no? Y el tema de la Iglesia es muy amplio. Vamos a hablar sobre la inmortalidad de la Iglesia, ¿no? Hay la frase que dijo nuestro Señor Jesucristo a San Pedro, dándole la prioridad delante de los otros apóstoles como el Santo Padre y la sucesión de él. Dice, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré de la iglesia. Y lo que sigue, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no van a vencer las puertas del infierno. Por más que la apariencia muestre lo contrario, porque muchas veces la historia de la iglesia es maravillosa, pero vemos que está a punto de dejar de existir por varias razones. Por lo pequeña que era en el inicio, y era fácil de aplastar. El Imperio Romano entero persiguiendo a un puñado de personas. Después, por infiltraciones de herejías internas, por el gnosticismo, bueno, cosas que vamos ahorita a tratar. Y después por la indiferencia de los mismos buenos y católicos, que muchas veces, la fuerza del mal está en la debilidad de los buenos, ¿no? Pero eso lo vemos durante toda la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia sigue aquí después de, ¿cuánto? 2000 años. Exactamente, imagínate. 2000 años. Y es una gracia. Entonces, vamos
a comenzar primero viendo cómo nace la iglesia. No sé, hermano Francisco, cómo nació la iglesia. Usted me estaba hablando de las persecuciones que sufrieron los que ni siquiera se llamaban católicos todavía, ¿no? Sí. Es interesante tratar sobre el inicio de la iglesia porque ella nace en un auge que fue en la pasión del divino redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nuestro Señor ya tenía 33 años, ¿sí?, Él sufre su pasión voluntariamente. Y en el alto de la cruz es donde nace del costado de Cristo, nos cuenta la tradición católica, cuando le entra la lanza de Longinus, le entra y sale sangre, de toda la sangre que tenía en su cuerpo, es donde ahí nace la Santa Iglesia Católica. Y me parece muy interesante, ¿por qué? Porque la frase de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y fue ahí, en ese alto de sufrimiento, en el auge del sufrimiento, donde atrajo a todos para su esposa mística, que sería la Santa Iglesia Católica, de la cual somos miembros. Entonces, ahí está el origen de la Santa Iglesia, que es un origen divino, o sea, propiamente de la sangre preciosísima y con valor infinito del propio Redentor, el propio Dios. O sea, la institución nuestra es de origen divino, la iglesia es de origen divino, y su sangre, que son los méritos de la pasión, la redención, porque recuerden que la iglesia, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de ese momento que usted menciona, las puertas del cielo no estaban abiertas, los justos estaban en el limbo de los justos, y fue eso que les abrió las puertas. Pero también aquí en la tierra, los vivos, se les abre otras puertas, que son las puertas de la gracia santificante, que antes no la tenían. Exactamente. Eso lo podemos ver en otro podcast, la gracia, que ese es otro tema muy bonito, cuando ya hablamos sobre el pecado y dijimos que uno de los puntos que pierde la persona cuando peca es la gracia santificante, que es la que nos hace hijos de Dios, coherederos del cielo, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos hace la que la vida de la Santísima Trinidad inhabite en nosotros. Somos templos, como dice San Pablo, del Espíritu Santo, ¿no? Pero, bueno, la iglesia nace ahí ya. ¿Cómo? Con una crucifixión. Con los apóstoles corriendo de un lado para otro, escondiéndose. La única que estaba ahí al pie era la Santísima Virgen, ¿no? Así es. Y San Juan, jalado por la Santísima Virgen, ¿no? Porque San Juan era el apóstol virgen que cuidaba de la Santísima Virgen, ya digamos más, o sea, no, siempre estaba al lado de ella, siempre estaba pendiente de ella. Por eso nuestro Señor le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hija, tienes a tu madre. Le entrega a la Santísima Virgen en las manos de San Juan, porque era el apóstol más cercano a ella, como que era como un hijo. Y nuestro Señor le dijo, ¿no? Hasta familiarmente, ¿no? Él era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y quiso entregarle a la Santísima Virgen en las manos de un virgen también. Interesante considerar eso. Exactamente. Y los apóstoles, todos escondidos. No hay un apóstol más que aparte de San Juan que estaba ahí al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. San Pedro, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. A diferencia de Judas, que se desesperó, San Pedro se arrepintió, ¿no? Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo muere, viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos, es la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quedan los apóstoles, con otra gracia, con otra bendición, ya impetuosos, queriendo ahora sí ya no huir, sino enfrentar a las persecuciones. Gracias a la venida del Espíritu Santo, ¿no? Que fue la acción que les dio el coraje para anunciar el Evangelio, ¿no? Exactamente. Una cosa que naturalmente podríamos ver nos acabó. Es un grupo de personas, se murió la cabeza, las ovejas se dispersan, pero no, en este caso no. Y algo interesante sobre esta temática también, que se dice, ¿no? Que de 12 pescadores, ¿sí? Se expandió la fe de la iglesia, pero porque se dejaron influenciar por la acción del Espíritu Santo. Entonces fue el promotor el que dio fuerza, el ímpetu para la expansión de la iglesia.
Exactamente. Y después de eso, de nuestro Señor subir a los cielos, los apóstoles comienza la primera persecución, no la primera gran persecución, que es la persecución de Jerusalén, que los mismos judíos, ustedes eso ya lo ven en los Hechos de los Apóstoles, empiezan así como empezaron a acosar a nuestro Señor Jesucristo, empezaron ahora a acosar a los apóstoles. Y solamente que los judíos ya empezaron a influenciar en los romanos y empezar a perseguirlos para poder matarlos. Ahí empezaron a ver los primeros mártires, los apóstoles. Creo que el único apóstol que no murió mártir fue San Juan. Pero que digamos, San Juan también tuvo una especie de martirio, solo que la provincia no permitió que muriese, ¿no? Sí, claro, él fue desterrado, ¿no? Desterrado, después fue puesto... Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Fue puesto en una olla con aceite hirviendo y la pusieron ahí. Le pusieron ahí a San Juan. Y San Juan cuando salió más joven que antes. Imagínense qué interesante. Sí. Y es que así fueron todos los primeros martirios. Usted va a ver, era una persona totalmente sin poder de nada, contra un imperio, contra un emperador, enfrentando que venía una fuerza de quién sabe qué, o sea que nosotros sabemos que era una fuerza de Dios, del Espíritu Santo, de las gracias de Nuestra Señora, que los impulsaba a enfrentar. Usted va a ver toda la historia de los santos. Presente. Es maravillosa. No sé si alguno puede contar la historia de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo. ¿Qué no puede contar? En la época de las persecuciones, ¿no? Porque... Sí, eso ya es la primera gran persecución. Sí. Y interesante, bueno, San Ignacio de Antioquía nos cuenta la tradición que fue uno de los niños que fue abrazado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el Evangelio nos cuenta que 2 niños se acercaron a Jesús y nuestro Señor los llamó, así dijo... En 2 momentos distintos. Exactamente, dice, dejad que los niños vengan a mí, porque Dios es el reino de los cielos. Y tomó a los niños y los abrazó. Está en las Sagradas Escrituras. Y nos cuenta la tradición que uno de esos niños era San Esteban, protomártir, exactamente, también mártir, interesante. Y el otro San Ignacio de Antioquía, también mártir, obispo de Antioquía. Y bueno, San Ignacio de Antioquía, él se dice que tuvo bastante contacto con San Juan y él era uno de los padres sucesores de los apóstoles, que llamamos así, los primeros obispos. Y bueno, él después tomó la posición de obispo de Antioquía y se llama el Patriarcado de Antioquía. Y tenía bastante celo por su iglesia, por todos. Escribió muchísimas cartas para ellos. Bastantes, exactamente. Inclusive cuando ya estaba preso. Y es en esas cartas, como usted nos contó, que se demuestra que pues, es visible ver ese lado de alma tan generoso y tan, sobre todo, celoso por sus almas. Y entonces ahí él recibe la noticia que está viendo por la persecución y desean martirizarlo. Solo que no es una especie de conejo San Ignacio que comienza a huir digamos así, del cazador, no, al contrario. San Ignacio va a enfrentar al cazador, al carrasco que lo quiere matar. Entonces va al martirio con una alegría impresionante. Y está en las cartas, él dice para sus fieles, dice... Dejad que yo vaya al martirio, porque es ahí donde yo encontraré el cielo. Lo único que él pide en las cartas es que recen por él para que él sea fiel hasta el fin. Así es. Puede enfrentar el martirio con fidelidad a la iglesia. Dice, yo quiero ser vivo pan para Cristo. O sea, dejarme triturar por las fieras para tornarme pan de Cristo. Y bueno, entonces ahí San Ignacio de Antioquía le toca la persecución y de hecho va a ser martirizado. Hacia el verdugo. Y era interesante porque en esas épocas el martirio ¿cómo era? En el Coliseo Romano y soltaban las fieras, pero las fieras eran leones, guepardos y animales salvajes de verdad. Una cosa muy fea, una cosa feísima también era que, claro, vivimos en un mundo pagano, la iglesia católica estaba naciendo y todas las costumbres católicas que fueron subsecuentes a la acción de la iglesia durante el pasar del tiempo, no existía en aquel tiempo y era muy duro ver cómo es que las personas eran lanzadas en el Coliseo y eran millones de personas las que estaban asistiendo y asistían con gusto de ver a esas personas morir. Sufrir, exactamente. Era una carnicería. Como si fuese una competencia deportiva, como hoy en día. Como si fuese un espectáculo de circo. Era un verdadero circo y les gustaba ver. Comían a la gente. Y es terrible porque ¿qué hacían con los que iban a ser martirizados? Entonces tomaban los católicos y los llevaban a una jaula. Y 3 días antes de que ellos mueran, les ponían enfrente de la bestia con la cual iban a ser martirizados. Claro, enjaulados. Pero ellos veían a los tigres, a los leones, sin comer, rugiendo y con esa especie de, digamos, de afán por satisfacer su hambre. Porque ya 3 días sin comer. Y dormían ahí, hacían todo ahí, durante 3 días. En el tercer día los soltaban
al mártir, al próximo mártir, lo dejaban en el centro de la arena y ahí soltaban las fieras. Así que es natural que las fieras salían, imagínense, 3 días sin comer. Unas veces se lanzaban encima del mártir. Sí, no dejaban nada, a veces ni huesos. Y es interesante considerar que hasta los propios cristianos de la época, ellos iban después del martirio a recoger los huesos como reliquias. Por eso es que se tiene tantas reliquias hoy en día. Por eso el tema de las reliquias es algo bien antiguo, guardar las reliquias de los santos. Es un privilegio, un tesoro de la iglesia que nos dan. Pero bueno, ¿y qué pasó con nuestro santo, San Ignacio de Antioquía? Él entonces fue para el martirio. También lo mismo, se quedó 3 días en la jaula con los leones. Después lo soltaron. Y curioso considerar que él, sabiendo del deseo que tenían sus fieles, que dejase alguna reliquia, dijo, si es voluntad de Dios, vale la pena dejar algo. Entonces rezó, pidiendo las manos de Dios. Entonces soltaron los leones. Y antes de los leones, que ya se sentía que iba a atacarlo inmediatamente, no, los leones fueron calmos. San Ignacio los mandó parar. Los leones 3 días sin haber comido, imagínense. 3 milagro. días. Pararon, lo vieron. Y primero le apuntaron al emperador. Los leones fueron para donde estaba el emperador. Ellos saltaron la reja donde estaba y lo cogieron, lo capturaron. Se lo comieron. Ahí después de eso es que San Ignacio de Antioquía llama a los leones para sí y dice, ahora sí pueden comer. Ahí se giran y van y acaban con San Ignacio de Antioquía. Y es interesante considerar que en el final, cuando ya el martirio se consuma de San Ignacio, deja en la arena un fémur, un hueso, y el corazón intacto. Y en el corazón tal era el ardor, el fervor que tenía por la Sagrada Eucaristía, que se formó con las venas las 3 letras IHS. En latín es Jesús, hostia santa. Y se formó eso, con las propias venas del corazón. Es bonito ver que San Ignacio, antes de morir, porque los discípulos de él no querían que muriese mártir, pero él quería entregarse, decía él, como una hostia viva. Y él rezó a nuestro Señor y dijo, Señor, yo quiero entregarme por completo a ti, pero que se haga tu voluntad si es que quieres dejar algo para la gente que lo seguía. Interesante. No, y es muy bonito también saber que, digamos, uno puede pensar, bueno, pues las persecuciones es cuando se va a acabar la iglesia, cuando sufrimos, cuando se acaban los cristianos, cuando todo está por acabarse. Al contrario, porque nos enseña también escritos de sabios que nos dejaron como testigos sobre esa época. Dijeron, Tertuliano decía que muerte de cristianos es, ¿cómo es? Semilla de sangre de mártires, semilla de cristianos. Exactamente. O sea, por más que ellos aparentemente desaparezcan, es donde comienzan a hacer todo. Donde comienzan a hacer todo eso. Y es muy bonito porque, hablando justamente de la iglesia, cómo es que la providencia tiene una manera de actuar que no es humana. O sea, la forma en la que actúa Dios es diferente a cómo actúan, a cómo piensan los hombres. Porque cualquiera diría que para comenzar una institución, para que ella nazca, tiene que haber éxitos, tiene que haber gloria, tiene que haber suceso. Pero la forma en la que Dios formó su iglesia en el comienzo fue totalmente distinta. Sí. Y una frase que está en la Sagrada Escritura que es muy bonita. Que sí hay gloria, sí hay suceso, pero después de la cruz. Exactamente. Y una cosa más luchem. La cruz a la luz. Exacto. Y una cosa muy, muy bonita es que Dios siempre quiere dejar manifiesto que las obras buenas se dan porque Él las quiere y no por el esfuerzo humano. Y por eso es que Él permite que un simple hombre, como en el caso de San Ignacio de Antioquía, se enfrentase contra un portentado romano que era el emperador. Y lo enfrentase sin ningún miedo. Exactamente. Entonces ahí queda claro que no es por fuerza humana que Él estaba siendo movido, sino que era la fuerza angélica, era la fuerza de Dios. En síntesis, era la fuerza de la iglesia que estaba comenzando a actuar en los primeros santos. ¿Sabe algo bonito que usted dijo también? Ahora me hizo recordar cómo el nacimiento de la iglesia es algo divino y muchas veces nosotros juzgamos los acontecimientos con ojos humanos y nos olvidamos de lo que Dios ve realmente. Como dice, está en el libro del profeta Samuel, dice, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Podemos decir que lo mismo pasa en la historia. Nosotros vemos las apariencias en la historia, pero Dios ve el corazón, el centro, lo que pasa realmente en la historia. Y sobre la iglesia también, que tiene muchas analogías con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo también, siendo Dios, y naturalmente hablando, propiamente, Él era de la mejor familia de Israel. Él era descendiente directo, de David. Sí. ¿Y él dónde quiso nacer?
en una gruta de Belén. A los ojos humanos no tiene ningún sentido. ¿Acompañado por qué? Por pastores, por María Santísima, San José, unos animalitos y ya. Imagínense, el mayor escenario de toda la historia fue palco solamente de los humildes. Y lo mismo con la iglesia. Nace al costado de Cristo y también cuando nace nuestro Señor Jesucristo, él ya es perseguido y la iglesia también. La iglesia nace y siendo tan tierna, tan pequeña, tan niña, tan inocente, también ya es perseguida. Exacto. Entonces vemos cómo lo que nosotros a veces juzgamos como una tragedia, un fracaso, a los ojos de Dios no es un fracaso. Es una victoria que la veremos después en el futuro. Que se entenderá después, exactamente. Pero bueno, continuemos con el tema porque esto se nos va y estamos en los inicios de la iglesia. Pero es importante ver esto, que los inicios fueron así. Persecución, martirio y sangre. O sea, no era nada más. Comienzan también las persecuciones ya intelectuales, ¿no? Porque la iglesia comienza a practicar lo que es la caridad fraterna. Entonces ya los griegos que empezaban a discutir con los católicos decían que los católicos no tenían por principio el derecho de propiedad, porque todo lo que recibían lo daban de limosna. Qué bonito. Pero era un ataque que les daban, imagínense. O sea, los paganos la caridad no existía en el pueblo pagano. También decían que los católicos éramos antropófagos porque decíamos que comíamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Era por principios, que teníamos principios antropófagos. Entonces, como comenzaron ataques, empezaron los católicos a defenderse. Y hubo muchos católicos de los inicios recién convertidos de pueblos que eran paganos y eran grandes abogados, filósofos, etc. Y comenzaron a defender ya la iglesia y comenzaron los padres apostólicos, los apologistas, los que empiezan a defenderse de... Pero claro, el mayor problema vino inclusive un poquito después, que ahí comienzan las persecuciones internas de la iglesia. Exactamente. Que muchos que fueron obispos, que eran patriarcas de cierto lugar, ellos comenzaron a crear las famosas herejías. Exactamente. Y ahí vienen en ese momento los padres polemistas, que ya ellos atacaban las herejías que estaban infiltrándose o a personas que querían acabar con la iglesia. Por ejemplo, Ario, que fue uno de los primeros herejes que existió. Exactamente. Y que fue combatido por la iglesia católica. Hubo varios herejes. Ario, Maní, los que fundó los maniqueos, Marcio. Hubo muchos herejes. Néstor. En el cardenal, pero él era después patriarca de Constantinopla, eso fue después. Pero bueno, viendo eso, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar a explicar un poquito qué realmente es la inmortalidad de la iglesia. Dejamos una pausa. Quiero hacerte una invitación muy especial. El gran concierto de Navidad que los Caballeros de la Virgen van a realizar en esta iglesia de la Virgen de Fátima en Tocancipá, los sábados 10 y 17 de diciembre a las 4 de la tarde. Este concierto va a ser solo presencial. Puedes adquirir tu bono donación haciendo clic en el link aquí del vídeo y también en nuestra casa en la calle 75 con la 11. ¡Te esperamos! Continuamos con nuestro podcast de la inmortalidad de la iglesia. Mi hermano Francisco, aquí estamos hablando en el intervalo que hubo una pequeña equivocación anterior, pero... Sí, entonces yo quería pedir perdón de corazón. Tampoco tanto. Porque hubo como se dice en italiano, una piccola confusión. Me disculpen, pero sobre San Ignacio de Antioquía, no fue él quien mandó a matar al emperador, no. Entonces él paró a los leones, exactamente los leones se mantuvieron quietos, él hizo una oración a los cielos, rezó, después que hizo esta oración ofreciendo su martirio a Dios, ahí sí llamó a los leones y lo martirizaron. Usted ve que sobre el martirio no era una cosa que la persona estuviesen huyendo. Muchas veces la buscaban, pero por un acto de amor. Había una gracia especial en ese momento. La gracia del martirio. La gracia del martirio. Quita el instinto de conservación de la muerte, que es normal para huir. Echa el incienso a los dioses. La persona, si ve el león ahí al frente con hambre durante no sé cuántos días, pum, le echa el incienso a los dioses y sale volando, ¿no? Pero bueno. Y mucho más que perder un instinto de conservación es que Dios dé una gracia en la cual el amor a Dios es tan grande y tan puro que sobrepasa los propios instintos humanos. Exactamente. El amor es lo esencial de la fe. O sea, ahí usted ve todos los milagros, todas las cosas que suceden, todo el martirio, las bendiciones, las conversiones, todo depende del amor. Exactamente. Pero bueno, hermano José María, explíquenos un poquito
que cuando hablamos de inmortalidad de la iglesia, ¿qué es eso? Así bien puntual para seguir con un poco de la historia de la iglesia con hechos. Sí, claro, para ilustrar un poquito más lo que se sabe un poco en teoría. Una de las características propias de la iglesia es que es inmortal, como usted lo dice, y es justamente porque, bueno, como San Pablo nos lo indica, la iglesia es un cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo de la iglesia, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y claro, Dios es omnipresente, omnipotente, y todas esas características propias de un Dios las tiene nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa omnipotencia, omnipresencia. Eso es una herejía, cuidado, porque yo quiero mencionarla, de separar al Jesús histórico del Jesús bíblico, ¿no? Sí. Es una herejía condenada por San Pío X, que uno en teología separa simplemente por uso de razón la naturaleza humana de la divina de nuestro Señor Jesucristo para entenderlo un poco. Pero Él era Dios. Él es uno. Sí. Es Dios. Claro, para términos de estudios se separa, pero en la realidad Él es Dios totalmente. Exactamente. Es como cuando una persona estudia, el corazón. No va a decir que el corazón... es independiente del hombre. O sea, que sale por hace parte de un ser humano, ¿no? Y tiene su sentido en cuanto a que es parte de ese cuerpo. Exactamente. Y es justamente en ese sentido que, claro, nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, Él siendo inmortal y eterno, como es la cabeza de la iglesia, por tanto, es lógico que la iglesia va a ser inmortal. Y hay dos características muy bonitas dentro de esa inmortalidad que hacen que justamente sea inmortal, es que es indefectible. La iglesia es indefectible y también es inmutable. ¿En qué sentido indefectible? A veces unas personas podrían contradecirnos y decirnos: no, pero ¿cómo es que la iglesia es indefectible si a veces vemos escándalos aquí, vemos escándalos allá, vemos problemas con la iglesia en órdenes religiosas, etcétera? O una persona que yo conozco que se dice católica y que no practica verdaderamente. Si ella es parte de la iglesia, entonces la iglesia es defectible, porque si él comete errores, entonces por tanto el cuerpo también. Pero no es así, porque justamente la iglesia es santa y es indefectible, inmortal, como fue mencionado al comienzo, porque nuestro Señor Jesucristo es indefectible, porque Él es inmortal y porque Él es santo. Entonces es una característica importantísima, porque todo lo que nosotros tengamos que salga de la iglesia es infalible también, no es error, es indefectible, no tiene defecto, es justamente porque es fruto de Él. Que los miembros a veces pequen, que los miembros cometan a veces pecados, eso no quita esa indefectibilidad, esa característica inmaculada propia de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo es santo. Es como el cuerpo humano. Cuando hay una enfermedad, usted puede ver una persona muy, muy santa, pero resulta, no sé, tiene una enfermedad en el dedo meñique. Exactamente. No, la enfermedad está ahí, pero la persona es íntegra, ¿no? La persona, él piensa, ama a Dios y actúa como Dios, pero resulta que tiene un dedo enfermo y hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Bueno, a través de los remedios, etcétera, y que en este caso serían los sacramentos. Toda parte del cuerpo de la iglesia es importante. Cada uno de nosotros hace parte de ese cuerpo místico de la iglesia. Por eso que el cielo se alegra más por un pecador que se convierte que por los 1000 justos que perseveran, porque esa persona hace parte de ese plan salvífico de Dios y queremos salvarlo, ¿no? Bueno, después en el juicio particular, eso ya es otra cosa, pero nuestro Señor siempre santifica, irradia toda su santidad a todo el cuerpo místico de la iglesia. Exactamente. Es interesante notar también que muchas veces las personas, como usted mencionaba al comienzo sobre el tema de la gracia y todo, cuando las personas pecan y todo eso, ellas salen de ese complejo del cuerpo de la iglesia. Cuando una persona está en pecado mortal, cuando una persona practica ciertos defectos y ella sale de la gracia de Dios, deja de ser hija de Dios, al mismo tiempo deja de ser hija de la iglesia. Y por tanto los actos que ella practica ya no son propios a un verdadero hijo de la iglesia. Exactamente. Y al respecto de la inmutabilidad, la misma doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y que los apóstoles, con los primeros padres de la iglesia que o fueron discípulos de los apóstoles o estuvieron muy cercanos a los apóstoles, crearon lo que se llama la doctrina de la iglesia, y a lo largo de los siglos el magisterio de la iglesia fue institucionalizando y formalizando según las necesidades de cada momento, para poder mostrar a la época alguna que surgía alguna necesidad, alguna respuesta de parte de la iglesia. Eso se llama magisterio de la iglesia, que fue entregando a través de la tradición, ¿no? Tradición significa
Viene del latín tradere, que es entregar. Entregar. Y no es entregar un papel, ¿no? Es entregar un estilo de vida. Una mentalidad, una forma de ser. Interesante que ese entregar no es un nombre que da otro hombre. Fue el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien nos entregó. Exactamente. Entonces yo quiero aquí mencionar un papa de los primeros siglos de la iglesia que se llama San Simplicio, que fue del 468 al 483. O sea, inicios. O sea, él tenía ahí la iglesia pequeñita, digamos, en la cuna. Hace poco tiempo había sido aprobada por el Imperio Romano como la religión oficial del imperio. Hace poquísimo. Exactamente. Entonces yo quiero citar aquí un pequeño trecho que, bueno, él dice, aquí cita primero a San Pablo: cualquiera que, como dice el apóstol, intente sembrar otra cosa fuera de lo que hemos recibido, sea anátema, o sea, excomulgado. ¿Qué es excomulgado? Que está fuera de la iglesia. No se abra entrada, aquí ya dice, eso es Gálatas capítulo 1, versículo 8. No se abra, aquí ya el Papa San Simplicio, no se abra entrada alguna por donde se introduzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas. No se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de las antiguas constituciones, porque, y es otra cosa que hay que repetir muchas veces, porque esto fue, y lo repitieron antes y después de él, lo que por las manos apostólicas con asentimiento de la Iglesia Universal mereció ser cortado a filo de la hoz evangélica, interesante, no puede cobrar vigor para renacer, ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña del Señor, lo que consta haber sido destinado al fuego eterno. Solo quiero leer ese trecho porque digamos, no es tan largo, pero es una carta que se llama Quidem a Basilisco Augusto. Bueno, pero interesante, o sea, la doctrina de la iglesia siempre es inmutable, o sea, no cambia. Lo que cambia puede ser cómo la transmitimos. Por ejemplo, estamos haciendo un podcast. Los primeros apóstoles no tenían esto para hacer un podcast. Tal vez sí, tenían podcast, pero sin cámaras, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo algo de que es hace 2000 años. Es la misma doctrina. Sí. Y la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es bonito. Y sabe que hay una cosa que la gente a veces dice, no, pero ¿y por qué la iglesia no se adapta a los tiempos modernos? ¿Por qué la iglesia no se adapta? Y existe una diferencia entre una adaptación, por así decir, esencial. O sea, que cambiar la doctrina y ajustarla al mundo de hoy. Y otra cosa es la forma de transmitirla. Porque Dios es Padre. La iglesia también es madre, porque es la institución de la cual Él es cabeza. Entonces, Dios siendo Padre también tiene ese instinto materno propio a la divinidad que es santo. Y la iglesia también lo tiene. Y ese adecuarse a los tiempos, lo que usted decía, por ejemplo, la forma de transmitir, se refiere a sabiendo cuáles son las incapacidades que sus hijos tienen y transmitiendo de forma que ellos lo puedan aceptar de buena forma. Pero no es cambiar los principios, no es cambiar los fundamentos, sino la manera de transmitirla. Pero la doctrina es siempre la misma. Porque hoy estamos en la generación de la imagen. Exactamente. La generación que o sea, tenemos que hacer videos, tenemos que hacer teatros a través de la música, a través de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero yo le pregunto a esa gente que si la iglesia ¿qué es adaptarse a los tiempos? ¿Es adaptarse a lo malo del tiempo y entregarse a eso malo del tiempo? ¿O a eso malo del tiempo adaptarse para poder sacar a esa gente de eso malo del tiempo? Porque, o si no, los apóstoles hubiesen adorado a los dioses o los primeros mártires. No, hay que adaptarse a los romanos. Entonces vayan a adorar a los dioses. No. Es una apostasía, ¿no? Es una apostasía. Y además es contrajerárquico, porque imagínese, Dios es infinitamente superior a nosotros. Quienes se tienen que adaptar a Dios somos nosotros y no Él a nosotros. Porque si no, rompería la propia naturaleza del ser humano, la propia naturaleza de las cosas. Sí, lo que es pecado siempre, y lo que es virtud va a ser virtud siempre. Interesante. Lo que es pecado es y siempre será pecado. Lo que es santo es y siempre será santo. Los que tienen dudas sobre el pecado pueden asistir a los 2 podcasts anteriores que hicimos. Y es bonito que uno puede pensar, bueno, pero entonces cuando la época está más difícil, cuando es difícil convertir a la gente y mantenerse fiel e íntegro, es ahí donde es bonito mantenerse fiel e íntegro. Exactamente. Pero bueno, continuemos porque tenemos que contar 2000 años de historia solamente. Sí, claro. Estamos aquí en el 500. Sí, una cantidad aquí de maravillas. El camarógrafo me está cortando las caras. No, mentiras. Entonces, bueno, voy a resumir un poquito. Bueno, la iglesia fue perseguida. Muchos mártires. La historia de los mártires es muy bonita. Léanla, búsquenla. Algunos mártires, por ejemplo, Santa Cecilia, ya sacamos un video que salió el martes 22 de Santa Cecilia. Entonces, vean
Julián, que es una historia muy bonita. Bueno, y otras historias de santos que es maravillosa. El mundo actual necesita conocer esa historia de los santos. Y tenemos santos actuales, ¿no? Sí, claro. Bueno, San Pío de Petrelcina, Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa de la Bourrée. ¿Qué? Santa Teresa de la Bourrée, no, de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Catarina de la Bourrée, la María Milagrosa. Bueno, hoy en día también aparecieron, la hermana Claire, y de mucho habla de la hermana Claire, sí, y claro. unas cuantas. Tenemos muchos santos actuales. Leanles bien los santos, que son las personas que vivieron en nuestro mundo y fueron santos. Pero, la iglesia fue perseguida hasta que subió el emperador Constantino, dio la libertad a la iglesia en el edicto de Letrán, ¿no? De Milán. De Milán. De Milán. Sí. El edicto de Milán. Y bueno, después 303. comenzaron muchas herejías. El mismo emperador Constantino convoca un concilio. Pero eso fue, no dieron la libertad, pero de repente comienzan las infiltraciones dentro de la iglesia, ¿no? Las herejías internas, donde sobre todo se va a distinguir mucho en Constantinopla, ¿no? Néstor, ¿no? el patriarca de Constantinopla. Y después muere Constantino. El emperador siguiente fue Julián, que se llama Julián el Apóstata, porque empezó nuevamente a perseguir la iglesia. Pero bueno, él empezó a atacar la iglesia y dijo: yo voy a destruir la iglesia. Pero resultó que en una batalla contra los bárbaros le llegó una flecha, como que le dio un órgano, y en el momento que le da la flecha, él dice: ganaste, Galileo, ganaste. Sí. Porque él había prometido que iba a destruir la iglesia, porque no podía hacer que la iglesia fuese indestructible. Eso es mentira. Y resulta que el que terminó ahí destruido. Muerto, y él lo reconoce antes de morir, Julián el Apóstata. Pero bueno, siguen pasando los tiempos, idas, venidas, y viene la Edad Media, ¿no? Pero antes de entrar en la Edad Media, A ver. es necesario Cánteme decir algo. que sobre las herejías, Sí. que aparentemente las herejías es cuando el caos de la iglesia, cuando la iglesia está para ser destruida, no al contrario. Hay una frase latina que dice: oportet esse hereses. Uh-huh. Es necesario que haya herejes. Exactamente. ¿Pero cómo? ¿Por qué es necesario que haya herejes? Uno puede preguntar. ¿Que está diciendo una herejía usted también? No. Porque fue durante la herejía... Las herejías. Las herejías, exactamente. Se fue transformando Donde se constituye, solidifica, se mantiene firme, se establece el símbolo de la con fe. más firmeza el símbolo de la fe. Y las verdades Sí. quedan bien claras. El credo que muchos saben, otros no, el credo niceo-constantinopolitano, que es el credo más completo, más largo, donde se establecen las verdades de la fe. Y esos comenzaron a surgir justamente porque... No, y cada las verdad que está en el herejías. credo fue contra una herejía. Cada verdad que está ahí, todas. Vamos a hacer un podcast sobre el credo. Credo, sí. Un podcast no. Varios. Tenemos que hacer el de los mandamientos, el de los sacramentos, el del credo. Credo. No, esto de los podcasts tenemos para años, así que para años, diles. no se pierdan todos los podcasts, señores. Pero bueno, saltamos a la Edad Media, porque la Edad Media, el auge de la iglesia. Ya la iglesia fue un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo reinó realmente. El propio León XIII dijo, fue una época en que la filosofía de los evangelios gobernaba los estados. Gobernaba los estados. Algunos se empiezan a inventar que era la Edad Oscura. Bueno, eso se puede comprobar. Podemos hacer también otro podcast sobre esas mentiras sobre la Edad Media. Sí, así como atacan a nuestro Señor Jesucristo, a la Edad Media también la atacan, que es fruto de la sangre de él. Exactamente. Hubo muchos inventos, muchos descubrimientos. Las escuelas se fundaron y las universidades. Las primeras universidades. ¿Cuánta cosa que hay hoy en día si no fuese por la Edad Media? No existiría. Exactamente, sí. Entonces no. El que fundó la Universidad de Salamanca, por ejemplo, fue el hijo de San Fernando de Castilla, Alfonso el Sabio. Él fundó, o sea, ya existía como una escuela, pero la volvió universidad. Sí. Y así, bueno, podemos contar muchas cosas. Pero, finales de la Edad Media, comienza una persecución sutil. La iglesia tenía poderes, no solo espirituales, sino temporales. Y los reyes querían controlar ese poder para situarse sobre otros reyes. En la época no podemos decir que era el reino de Francia, el reino de España, el reino de no sé qué. No, eran muchos más reinos, ¿no? Italia tenía varios reinos, España tenía muchos reinos, Francia también tenía muchos reinos. De hecho, muchos reyes de Francia también tenían parte de España, o tenían parte de Alemania, o bueno, al revés. El reino de Aragón era un príncipe francés. Bueno, Inglaterra era un reino de Francia. Sí, exactamente. No podemos, en Inglaterra muchas veces se habló francés, y en Francia muchas veces
se habló inglés, es, digamos, lo que nosotros entendemos. Sí, claro. Entonces estaban constituyéndose esos reinados entre luchas internas, externas, y el poder pontificio tenía poder, y lo que el Papa decía, esto está bien, esto está mal, ya. Y llegamos a la época de Celestino V, santo, el último santo de la Edad Media, San Celestino V. Duró poco tiempo, porque bueno, estaban en problemas con el reino de Sicilia, creo que era Navarra o Aragón Aragón quería Sicilia, y Francia también, y comenzaron las luchas. Bueno, el reino de Sicilia quería que fuese de Aragón. Bueno, entonces como vieron que el Papa no conseguía ya tomar riendas en el asunto porque se le estaban escapando por las diferentes situaciones que estaban pasando, estamos resumiendo mucho porque esto es muy largo. El emperador comienza a atacar el Vaticano y comienza a mandar ejércitos, etc. Ahí el Papa Celestino V, San Celestino, muere. Y sube el Papa Benedicto, Bonifacio. Solo un dato, San Celestino V, digamos, no es que él muera, es que él renuncia al papado. El primer papa que renunció. El primero que renunció, exactamente. Sí. Porque no tenía fuerzas para poder sobrellevar todo eso. Pero poco tiempo de la renuncia después muere. Y queda Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, él en principio era amigo del rey de Francia. Ellos se intercambiaban cartas, pero... que era Felipe IV, pero más le decían Felipe el Bello. Los historiadores le decían que no era Felipe el Terrible. Yo no sé qué le ponían, no me acuerdo cómo le ponían, pero que era un tipo de malo. Era un bárbaro. Sí, bueno, porque era muy ambicioso. Nieto de San Luis, rey de Francia, imagínense, nieto de San Luis, rey de Francia, de un santo a un demonio, literalmente. Exige al Papa ciertas prerrogativas. El Papa recibe una gracia porque era para haberse entregado, digamos, a las influencias francesas, y el Papa manda, el rey manda a unos emisarios a Agnain, ¿no? Agnain, un sector de Francia, porque el Papa se estaba refugiando ahí, se había escapado porque lo estaban por las mismas persecuciones que ya habían iniciado. Y Felipe el Bello manda a estos emisarios, la orden eran de abofetear al Papa. Y eso marca, podemos decir perfectamente que ahí acaba ya, o sea, es muy difícil decir que aquí acaba o comienza pero digamos, sí. Es un marco histórico diciendo que ahí la Edad Media acabó. Ya la filosofía de Cristo. Exactamente, ya no estaba en los estados. No estaba en los estados. Sobre todo, ya las cosas no se hacían por amor a Dios, sino que se hacían por amor propio, ¿no? Por amor propio, exactamente. Y eso marca un antes y un después. El Papa muere poco después de pena moral por haber sido bofeteado, y sube otro Papa que duró muy poco, Benedicto XI, y ahí sube el primer Papa de Aviñón, un Papa francés que se va de Roma y se va a Aviñón, que Aviñón todavía no era Francia, como dijimos, esos reinados eran, bueno, digamos, era más de influencia francesa, y comienzan una serie de papas en Francia que ya se dejaban influenciar por las malas, o sea, los deseos de este Felipe el Bello. Cosa interesante de eso es que inclusive Santa Catarina de Siena, que es la que fue encargada de hacer que el papado vuelva a Roma después de los 8 papas que hubieron en Aviñón, nuestro Señor Jesucristo se le reveló y manifestó el desagrado que él, en cuanto cabeza de la iglesia, tenía de que el papado haya salido de Roma y se haya ido a Aviñón. Claro. Entonces ya vale la pena inclusive recalcar cómo es que aparentemente la iglesia estaba como que empezando a marchitar, estaba como que había sido herida y como que empezaba a morir, por así decir. Y surge justamente una Santa Catarina de Siena que no sabía ni leer ni escribir, inspirada por el Espíritu Santo, con una fuerza de la gracia, porque imagínense usted, una campesina empieza a llegar a dar clases, ¿no? Sin embargo, venía con una tan ímpetu de fuerza de la gracia que llegó a influenciar en el pontificado, en cosas que ni los grandes magnates de la época habían podido solucionar. Llegó una campesina así, pum, 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 y se empezó a solucionar las cosas. Y fue gracias a ella que la iglesia se mantuvo viva. Y una cosa muy bonita es que, por ejemplo, el doctor Plinio,
le encantaba mucho ese papel de los hombres que podríamos llamar providenciales, Hombres que Dios providenciales, suscita sí. en la historia. Por ejemplo, antes de volver para la historia, solo contar así un pequeño hecho que ocurrió con el Papa Inocencio III, que él tuvo una visión muy bonita, porque también en el tiempo que fue Papa, hubieron problemas dentro de la iglesia. Porque problemas en la iglesia han habido siempre. Y siempre habrá. Y siempre habrán. Porque la lucha entre el bien y el mal solo acabará cuando nuestro Señor Jesucristo en el juicio final divida y ponga a los hijos del demonio a la izquierda y a los hijos suyos a la derecha. Y él decía que él veía a San Francisco de Asís, que todo el mundo conoce, que estaba cargando la Basílica de Letrán, que es una de las iglesias más representativas, uno de los edificios más representativos de nuestra iglesia. Entonces, lo que la providencia quería transmitir al Papa Inocencio III con ese hecho es que la iglesia se sustenta, a veces no en muchos, pero a veces es en cuestión de una o dos personas. Como fue dicho al inicio, por ejemplo, con Nuestra Señora. La iglesia en el Sábado Santo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se sustentó en ella. La iglesia era ella. Claro, era la única que se mantuvo con verdaderamente fiel. Sí. Y lo mismo pasó durante la historia con varios hombres providenciales. En este caso fue San Francisco de Asís. Después, con los papas de Aviñón, fue Santa Catarina de Siena. Entonces, muy bonito ver cómo Dios sustenta de manera milagrosa la iglesia y deja claro que esta obra nunca muere. Exactamente. Aunque parezca que pueda llegar, esté muriendo o alguna cosa. Hay varios santos, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, surgen las órdenes mendicantes, ¿no? Porque en la época ya, la iglesia había dejado influenciarse por el mundanismo en cuanto a estructura física, y los cardenales ya tenían títulos nobiliarios, las personas buscaban ya más de hecho muchos emperadores los papas tuvieron que combatir las investiduras, que eran los propios emperadores que daban un título cardinalicio como un título de nobleza. Claro, eran dueños de tierras, eran dueños de castillos, eran dueños de todo, pero eso la iglesia no, la iglesia estaba ahí presente y hay que estar con los ojos atentos. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está donde se mantiene lo que vimos, los evangelios, la doctrina, la fe, la gracia. Y es lo que vimos en la historia de los santos. ¿Dónde van surgiendo? Entonces viene, por ejemplo, seguimos adelante porque ya se nos está acabando el tiempo. Santa Teresa de Ávila, la orden carmelitana, estaba en decadencia y surge una santa que de repente llega y dice, vamos a reformar esto. ¿Por qué? Porque llegaba ella en el convento y ella misma dijo, yo también me dejé influenciar en los inicios. Y eran los conventos donde deberían dedicarse a la oración, eran más dedicados en el parlatorio a escuchar los chismes de lo que estaba sucediendo afuera. Ay, que la fulanita de tal, que su cicranito, que unas cuantas, ¿no? Y un carmelita era llamado a morir a sí mismo, morir al mundo, ¿no? Eso, a los que están asistiendo, que no son carmelitas ni nosotros tampoco, nosotros también somos llamados en cierto momento a vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Así es. Tenemos que usar los medios de comunicación, los celulares, el carro, todas las cosas, las invenciones, y que son muy buenas, sabiendo usarse de ellas y que ellas no se usen de nosotros. Pero, porque el problema fundamental del mundanismo es ese, ¿no? Es que dejarse llevar por lo que el mundo le está ofreciendo, las luces del mundo. Monseñor John Clark, cuando él hablaba justamente, comentando un poco el mundanismo, él justamente decía que en qué consiste el mundanismo es cuando la persona coloca su corazón en las cosas terrenas. En las cosas terrenas. Hay una frase que dice, no está tu tesoro, ahí está tu corazón. Uh-huh. Si la persona pone su tesoro, su futuro en las cosas materiales, en las cosas, es un mundano. Exacto. Si la persona se usa esas cosas, pero tiene su corazón puesto en Dios, en la iglesia, no es mundano. Se dice que el dinero no es buen siervo, pero mal señor. Exactamente. Exactamente. Es buen siervo, pero mal señor. Pero bueno, entonces Santa Teresa influencia a Felipe II. Felipe II la defiende porque los mismos que deberían haber apoyado a Santa Teresa lo estaban atacando. Muchos obispos y cardenales no querían a Santa Teresa porque Santa Teresa estaba diciendo, tenemos que llevar la vida evangélica porque estamos llevando una vida del mundo, ¿no? Después podemos continuar más adelante. San Ignacio de Loyola es un poco anterior a Santa Teresa. Es un poco antes de Santa Teresa, pero él ¿qué hace? Él combate lo que se llama el protestantismo. Primera revolución más fuerte dentro de la iglesia. Era la revolución contra la autoridad.
si no hubiesen surgido un San Ignacio de Loyola, la iglesia hubiese sido totalmente destruida. Sí, exactamente. Otro ejemplo de hombre providencial que aparece. Hombre providencial, exactamente. Por San Ignacio de Loyola, que somos católicos aquí en América, si no hubiesen llegado los holandeses, ellos hubiesen llegado con su fe, digamos, diferente a la iglesia católica. Después, vienen santos y santos y santos en la vida histórica, pero podemos decir que en el pleno siglo XIX, cuando invaden Roma, Garibaldi, y dice que los estados pontificios, que eran mucho más grandes, se reducen a lo que hoy en día el Vaticano. Hablamos del Vaticano. Pedacito pequeño. Y estaba Beato Pío IX en la época. Solamente que ellos querían hasta acabar con eso, pero no consiguieron. Y la iglesia se redujo al Estado Vaticano. Pero no, la iglesia, en cuanto a iglesia, puede ser que haya quedado más pequeña en esa estructura, pero la iglesia, la fe siguió propagándose, siguieron habiendo santos. Surge un santo que se llama Papa en medio de una época que podríamos decir que era anticlerical, que se llama San Pío X. Sí, claro. ¿No? San Pío X combate la herejía que se llama el modernismo. Claro, es una palabra muy talismán, moderno, lo moderno, hay que actualizarse, no podemos quedarnos en la época de los cavernícolas, pero a ver, calma, sí, estamos actualizándonos. Sabemos que existe ya, en la época era la locomotora, el teléfono, los primeros teléfonos que se usaban así, etcétera. Y la iglesia iba aceptando, pero digamos con mucha distancia psíquica. Sobre todo diciendo que ya como lo científico, pasando lo científico, el modernismo quería pasar lo científico por encima de la fe. Y la fe tiene que estar encima de lo científico. La ciencia, nunca la iglesia rechazó la ciencia. Pero ella es, como dijimos antes, más o menos al respecto de lo del dinero, es un buen siervo, pero un mal señor, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces comenzaron a decir la ciencia, no, que la Biblia no existe, por ejemplo, y entonces daban el ejemplo de la ciudad de Ur. La ciudad de Ur, eso donde era el primer patriarca, Abraham. No existe porque no está y no la hemos encontrado y no sé cuánto. Bueno, resulta que en los años 50, 1950, se encuentra la ciudad de Ur y calla a toda esa gente. Bueno, la ciencia no va contra la iglesia. La ciencia y la fe se tienen que complementar. Exactamente. La ciencia solo tiene verdadero valor cuando ella ayuda a la fe, cuando pone la fe en evidencia, o si no, no tiene sentido. Y si vamos a ver todos los avances científicos, las cosas buenas que han salido de la ciencia, siempre han sido coligadas con la fe. Nunca ha habido una disonancia entre las dos. Y cuando hubo disonancia, siempre dieron en desastres. Exactamente. Ejemplos podríamos dar así millones de cómo pasó eso durante la historia. Este tema es apasionante, ¿no? Saltamos muchas cosas. Yo creo que ustedes querían contar hechos, pero se nos está yendo el tiempo. Pero esta parte es importante. San Pío X estaba frente a un cuadro de la batalla de Lepanto que existe en el Vaticano y viendo la batalla de Lepanto, San Pío V rezando, pidiendo ayuda a la Santísima Virgen para que la batalla de Lepanto fuese ganada, que dependía de la subsistencia de la iglesia, que ese es otro momento. Fue la mayor batalla naval hasta, creo que una batalla de la Segunda Guerra Mundial. O sea, duró mucho tiempo, siendo la mayor batalla naval que venció a la Armada Invencible, defendiendo la Iglesia Católica. Pero bueno, San Pío X está mirando, recibe una gracia como una especie de éxtasis y dice: Señor, no sé si yo voy a tener fuerzas para poder vencer al enemigo que hoy en día está dentro de la iglesia, ¿no? Que era el modernismo, queriendo estudiar la Biblia más que con ojos de fe, con ojos de la ciencia, que también se estudia con ojos de ciencia, pero la fe tiene que estar encima. Claro, una lucha mucho más delicada, porque en el pasado eran enemigos de exteriores, los musulmanes. Exactamente. Y en ese tiempo comenzaron a ser enemigos internos. Un santo ha dado un ejemplo cómo fue ese enemigo interno que surge en la iglesia. Es más o menos como alguien tiene el deseo de destruir un tanque, ¿sí? Una cosa es destruirlo exteriormente con bombas, con cañones, con disparos, ¿sí? Ahora, el peor enemigo es cuando
un enemigo externo se introduce en el tanque y comienza a destruirlo a sí mismo. Entonces, es eso que San Pío X veía con el modernismo. Enemigos que querían introducirse en ideas fuera de la fe. La Santa Iglesia, exacto, para destruirla. Exactamente, pero allí en esa época, un poco antes, o fue San Pío X, pero este historiador no escribió sobre él, llega Ludovico Pastor, ¿no? ¿Quieren contar algo? La historia es muy interesante porque él tenía... bien puntual porque nos quedan él tenía el deseo, 5 minutitos. Él era protestante, ¿no? Él quería estudiar la historia de la Iglesia, ¿sí? Para mostrar cómo la Iglesia era una farsa, una fantasía. Entonces él pidió acceso al Vaticano para tomar todos los libros de la historia de los papas y estudiarlos y hacer un resumen. Bueno, él como protestante comienza a leer y se encuentra con tantos escándalos en la Iglesia y hasta de pontífices, de papas. Por ejemplo, había una época, eso en el comienzo, año 1000 más o menos, papas que tenían concubinas, que varios hijos de los papas también, los papas tenían hijos y fueron sucesores también del papado. Papas que compraban el papado. Exactamente, fueron ciertos escándalos que no podemos negar los que hubo, lastimosamente, en los miembros de la Iglesia, y que sucedió porque somos humanos. Y entonces él, ante esa tragedia, digamos, uno podría pensar, bueno, entonces él se dio cuenta que la Iglesia era de hecho, estaba en ruinas. Y no. Él llegó a una conclusión muy interesante. Él dijo, viendo yo todos estos momentos duros que la Iglesia pasó, por esos momentos que aparentemente iba a desaparecer, yo me doy cuenta que la Iglesia no es una obra humana, sino divina. La Iglesia católica. Porque si está viva hasta hoy, porque es divina. Exacto, porque si está viva hasta hoy y de ese modo, y después con tantas tradiciones, invasiones externas, internas, exacto, tantos herejías, tantas mártires, probaciones, tragedias. La Iglesia está así, es porque es obra de Dios. No existe ninguna institución humana que haya sobrevivido durante tanto tiempo con tanto problema como la Iglesia. Exacto, con tantas persecuciones. Tantas persecuciones que la Iglesia sufrió. Y entonces este pastor él se convierte a la religión católica solo por eso. Exactamente. Entonces, vamos a concluir ya. Ahorita usted va a comentar lo que usted me comentó en el intervalo de la Santísima Virgen. Yo quiero sintetizar esto. Bueno, lo que Ludovico Pastor lo llevó a convertirse. Nosotros tenemos que impostarnos. Nosotros, ¿quién es la Iglesia? Nosotros somos la Iglesia. Sí, nosotros queremos ser íntegros. ¿Qué es? Dice nuestro Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. ¿Qué es esa perfección? Pero yo tengo errores. No. Existe la perfección en pose y la perfección en vía, ¿no? La perfección en vía es la que yo tengo el deseo de llegar a una meta, llegar a un ideal, querer conquistar el cielo por las diferentes maneras que Dios nos va a colocar en la vida. Pero tengo ese deseo. Y tengo caídas, pero sé levantarme. La perfección no consiste en no caerse. La perfección consiste en saber levantarse para conseguir la perfección en pose, que es el reino de los cielos. Ahí sí ya vamos a ser enteramente perfectos en pose. Pero la Iglesia, bueno, vemos en este siglo XX que pasó, tenemos varios santos. Tocó un poco San Juan Bosco del siglo XX, la obra que él llevó. La tocó San Pío de Petrelcina, que también fue perseguido. Mucha gente puede estudiar la historia de él. Aquí, en Santa Laura Montoya, aquí en Colombia, fue perseguida por los mismos obispos y por los mismos sacerdotes que ella quería y tanto amaba. Tuvo que ir hasta el Vaticano a defenderse. Santa, muchos santos, etc. Y la Iglesia cada vez podemos ver aparentemente como más maniatada, ¿no? Podemos ver la pasión de la Santa Iglesia, ¿no? Una cosa muy bonita también es que en el siglo XX, en 1917, fueron las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Uh-huh. Y ella predijo justamente, ella profetizó cómo la humanidad decaería, inclusive cómo los propios miembros de la Iglesia podrían decaer junto con ella, como si ella empezase a marchitarse con el pasar del tiempo. Y como lo vimos, eso ya sucedió en el pasado con muchas personas. Ahora la pregunta es, ¿será que hoy en día existen hombres providenciales? ¿De quiénes dependen que la Iglesia subsista, que ella viva en el mundo de hoy? Tenemos que abrir los ojos y por eso creo que vamos a concluir ya con unas palabras de unas apariciones que hubo aquí en América Latina, en Ecuador, de donde son ustedes. Entonces, qué mejor que ustedes hablar un poquito de Nuestra Señora del Buen Suceso. Sí, y me parece interesante también, no es que mencionaron esos momentos duros en que a veces se pasa en la historia de la Iglesia,
que solo una palabra, digamos, nos puede dar ánimo para continuar, que es confianza. Porque interesante que el libro de la confianza nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, después que cura a los enfermos, que hace milagros, dice, confía, hija, tus pecados están perdonados. Y antes también de él subir a los cielos, después de la última cena, ya listo para estar en la pasión, se reúne a los apóstoles y les dice, hijos míos, confiad, confiad, yo vencí el mundo. Y es lo mismo que nosotros, si vemos momentos trágicos, si vivimos a veces momentos de incertezas, hay que confiar. Porque si la iglesia es inmortal, Dios vendrá con el auxilio y Él va a triunfar. Ahora, bueno, sí, nuestro tercer buen suceso es una aparición de la Santísima Virgen que se dio en el siglo XVI a una religiosa española en la ciudad de Quito. Y ella hizo profecías muy impresionantes al respecto de las épocas que estamos viviendo. Vamos a hacer un podcast sobre nuestro buen suceso. Sería buenísimo, ahí nos llaman, ¿no? No, ustedes tienen que estar allá. Y ella dice varias profecías que ya se cumplieron y después también están por cumplirse algunas. Por ejemplo, ella decía que habrá una época en que la inocencia de los niños estará lista para acabarse. Porque el demonio... Estamos viendo hoy en sí, día, exactamente. Sí, los niños. El demonio como una bestia estará buscando ese manjar que es la inocencia de los niños para poder llevárselo. Exactamente. Bueno, y la Vamos profecía al punto porque ya hace más especial de 2 ella, minutos. la profecía más especial de ella que me parece es que después de decir todo el caos que la iglesia pasará por las luchas que ella enfrentará, ella dice que en los brazos de un varón la iglesia volverá a nacer cual tierna niña en los brazos de este hombre providencial. Cual tierna niña. Cual tierna niña en sus brazos. Y será con... Entonces, ¿qué quiere ser una niña? Doctor Pino identifica con toda la inocencia de la niña, con toda la vida propia de la niña, como que una resurrección, digamos así, podemos decirlo, con más vida, con más vigor, con más ánimo, como nunca hubo hasta ahora. Y eso es lo que nosotros esperamos y confiamos en esa certeza de las palabras de la Virgen. Y junto con eso, Nuestra Señora de Fátima ya promete la misma cosa. Ella dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Exactamente. Se va a pasar todo eso, pero al final el reino de Dios, que del reino de María, en pocas palabras, y viceversa, se va a dar. Y ahí es que la iglesia tendrá un esplendor como nunca antes lo tuvo. Pero sí, ni en la Edad Media la iglesia tuvo un esplendor como el que va a tener en el futuro. Exactamente. Y esa es la esperanza que nos anima y en la cual nosotros confiamos y por la cual nosotros tenemos que entregarnos. Porque nosotros somos cuerpo de la iglesia y como miembros de la iglesia, nosotros somos los llamados a hacer que ella llegue a ese auge, a esa plenitud, a esa santidad. Exacto. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces concluimos así. Todos los que nos están escuchando, es un llamado a compenetrarse, a llevar una vida seria. Seria no es enojada, así, no. Seria es hacer lo que hay que hacer en el momento adecuado para la gloria de Dios. Si yo tengo que trabajar, trabajo para la gloria de Dios. Si yo tengo que cuidar de la casa, lo hago para la gloria de Dios. Si yo tengo que sufrir una enfermedad, si yo tengo que sufrir por un hijo o por una hija, lo hago para la gloria de Dios, ofrecer todo. Y esto, la iglesia, tal cual tierna niña, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando, hacer parte de cuidar esa iglesia, de decir, sí, existe esto, no lo estamos tapando, pero la iglesia no es eso, la iglesia somos nosotros que queremos llevarla hasta el triunfo de, como comienza el libro del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. El reino de María es el reino de Cristo. Entonces, cuando la Virgen dice, mi Inmaculado Corazón triunfará, es el corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo que va a triunfar, y ese es el reino que queremos y proclamamos y queremos vivir y llevar hasta las últimas consecuencias. La iglesia es inmortal, la iglesia no va a morir por más que pensemos que ella está puesta de lado y dejada. Busquémosla, analicemos dónde está y sobre todo pidamos ayuda al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen. Vamos a rezar una Ave María para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos. Salve María.